de la avenida, todos corrieron sin entender. Panic Show a plena luz del día. Hola, hola, ¿qué tal, qué tal? ¿Cómo estás, compadre? Tanto tiempo, tantas lunas. Este es el formato inicial que teníamos pregrabado, así que ustedes van a ver algunas cosas ahí de postproducción. Tanto tiempo, aquí estamos. Tal como conté la semana pasada con Peguita, así que feliz. Cagado calor, pero feliz. ¿Y usted cómo está? Bien, compadre, hasta que escuché el soundtrack de entrada. Qué triste que para los que somos seguidores de La Renga hace tanto tiempo, weón, ahora a esa gran banda se le asocie a un pelmazo que da cringe como Milei, weón. Tan buena banda de La Renga, de rock argentino, que antes se le asociaba a curados, deudores de pensión alimenticia, a cafiche y a gente que vivía con la mamá. Hoy se le asocia a gente como Milei. Es muy triste, weón. Pero Y vamos a estar hablando. muy bien. Sí, es muy buen grupo, muy buena canción. Y vamos a estar hablando de Javier Milei, que hoy día tuvo un frío saludo con el señor Ignacio Lula da Silva. Así que atento ahí con el tema número 1. Vamos, cortamos y volvemos. Padre, este es el capítulo, si no me equivoco, número 21. Ustedes saben que producto de la elección municipal, las campañas y todas las vicisitudes que hubo entre medio, tuvimos una pausa y creo que tuvimos como 3 live, 3 en vivo. Uno en el que estuve yo solo, otro estuve contigo, otro estuve con un tal Fabián que me transmitió los votos de no sé dónde. Y así, estuvimos a tropiezo. Pero oficialmente este es el capítulo número 21, no hay rima con eso. Y es el penúltimo capítulo, porque terminamos la próxima semana nuestra primera temporada. Terminamos con resultados en mano porque vamos a tener, vamos a ver todo lo que está pasando con el tema de la elección a gobernadores. De hecho, compadre, mira, recién se me ocurrió, no lo habíamos hablado y lo vamos a hablar ahora en directo. Podríamos hacer el domingo una transmisión en vivo. Sí, estaba pensando lo mismo, podría ser. Podría ser, bueno, vamos a ver, depende. Si es que me necesitan para ir de nuevo a Apoderado Mesa o no, yo creo que me van a necesitar, pero esta vez creo que va a decir que no. Ya, esperemos ahí qué es lo que pasa, porque usted sigue con sus apuestas o no. Yo creo que todavía aquí en la región metropolitana Claudio Rego gana sí o sí, sobre todo por los apoyos que ha estado sumando. Pero no sé si viste ayer el debate de la antipática Pepa Hoffman. Me cae pésimo patar la guata, porque hay gente de derecha que me cae muy bien, pero la Pepa Hoffman me cae pésimo. Con el señor Mundaca, ¿cómo lo viste? Ese fue como rememorar, compadre, la Segunda Guerra Mundial, entre una pelea entre un T-34 y un Tiger, ahí enfrentado ahí afuera de las puertas de Stalingrado, porque pelea de tanque, ¿eh? Qué Sí, bueno, sí, viscerales. qué pesados los dos. Pero en ese sentido, ya, Mundaca es pesado, pero Mundaca es progresista, tiene mal carácter, pero una persona de izquierda, es una persona que siempre ha estado en las luchas populares, multipremiado por Alemania y otros países más por el tema de los derechos humanos y el agua, etcétera. En cambio, la Pepa Hoffman es una vividora, ella y su familia del Estado, una persona con cero carisma político, Nada. y que Nada, recomiendo las entrevistas que le hicieron a la negra tatuada. ¿Tú la ubicas, a Lili la negra tatuada? Sí, lo ubico. La entrevista que no solamente que le hizo Nicolás Larraín en Not News, sino la última que le hicieron las monas de la Valeria Cárcamo De la tú, Josefa Barraza, que le hicieron en las monas del Ciudadano. Lo que dice Pepa Hoffman es lapidario, amigo, lapidario. Muy antipática la señora, pero vamos a ver, ¿tú sigues creyendo que va a ganar Mundaca o lo ves ahí? Sí, creo, es más que quiero, pero también creo. Tengo fe en Chile y su destino, amigo. Ojo que la Pepa Hoffman cae muy mal incluso dentro de la derecha, así que ahí gente despolitizada podría tirarse para el lado de Mundaca. Sí, En fin. debo decir que tal como dijo la negra tatuada, que ella llegó y dijo, yo tengo 2 millones, tengo 2 palos verdes para competir en Valparaíso, y no sé si tú te acuerdas, pero en las negociaciones, la Pepa Hoffman fue parte y se autoincluyó por la quinta región. Ella fue a negociar por la UDI y se autoincluyó, se puso sola. Algo que es rara vez se puede ver. A lo que voy con esto es que las lucas que ha tirado Pepa Hoffman se pueden ver en la región. Yo, por tema de trabajo, por donde ando, veo a señoras
repartiendo las bolsitas Pepa Hoffman con el traje amarillo por todos lados, donde se está gastando una cantidad de lucas. Yo creo que Pepa Hoffman sola está sosteniendo el trabajo acá en la región de Valparaíso. Está dando mucha pega gracias a que va a perder, amigo. Así esperamos todos y todas, pues. Entonces, bueno, como siempre, darles los saludos correspondientes a todas y todos quienes de manera muy paciente nos han estado esperando este tiempo. Como siempre, su like, suscribir, comentar, votar. Acá abajo se han portado muy bien, por lo menos siempre. Más de 20 personas ahí votando en la cajita de comentarios de la sección comunidad. Y eso, vamos al dato económico inmediatamente porque tenemos buenas noticias, supongo. Esto es sorpresa, pero supongo que vienes con buenas noticias. Yo creo por qué. Obviamente. Pues, si vamos con el dato económico. Hoy es lunes 18 de noviembre. La noticia que se tomó todas las agendas económicas es el crecimiento sobre lo esperado de nuestra economía en este tercer trimestre, compadre. Un crecimiento del 2.4, 2.3 respecto al trimestre del año anterior, 2.3 sobre la serie desestacionalizada, que eso quiere decir respecto al trimestre anterior, o sea, el que vino recién, y esto está muy por sobre lo que esperaba el mercado. ¿Ya? Yo sé que todos quedaron sorprendidos por el IMASEC 0 de septiembre, que eso es más bien es lo que preveía el mercado, pero lo real es este crecimiento que en el aspecto minero es 5.7 y en el aspecto no minero es de 1.3. Entonces estamos muy muy contentos. 1.6 en el aspecto no minero, ya, o sea, todo lo que no tenga que ver con la zona de minería. Estamos muy contentos. Ya Marcel descorchando la champán. No significa que vamos a crecer al 3% como algunos creían, pero esta cifra en este trimestre es la más alta desde 2018. O sea, imagínate, es la más alta dentro del periodo de Boric, pero incluso tomando este periodo antes de la pandemia, antes de que todo cayera en la economía, y nos remontamos al 2018. Entonces, la economía chilena está dando brotes verdes, como se dice. El ahorro fiscal que ha tenido Boric, la responsabilidad fiscal que ha tenido, la baja en la inflación que ha provocado, está generando en estos momentos un crecimiento esperanzador en la economía, que se va a ver un poco más adelante. Eso sí, lamentablemente para la gente que somos de izquierda, no lo vamos a ver completamente estos brotes verdes, esta siembra en este gobierno, pero sí va a pavimentar para el próximo gobierno, de quien sea, un buen pasar económico. Y Boric va a envejecer, este gobierno de Boric va a envejecer como el vino, compadre, en un Yo tiempo también más. lo creo. Si es que la izquierda continúa en el poder, esta alfombra que tiró Boric y Marcel, bueno, le va a dar grandes réditos. Y si va a estar la derecha, y como lo va a hacer mal, como siempre lo hace la derecha, la gente va a extrañar este pasar económico que está sembrando Boric y Marcel. Así que, compadre, muy contento una vez más. Cuando la izquierda le sabe a la economía, pasan este tipo de cosas. Y siendo aquí en directo las 7 de la tarde con 15 minutos, el pasquín llamado La Tercera todavía no publica esta noticia. Tú sabes que la tercera parte corriendo cuando hay malas noticias económicas a través de su página Pulso. Y siendo las 7:15 todavía no corre nada. No, sí, lo puso en Pulso hace un ratito. Pero lo pusieron. Ya, rectifico. Es un titular, te confirmo al tiro. Dale nomás con tu dato y después te lo confirmo, porque lo vi en Pulso, pero es un titular súper magro, como casi llorando. Tendencioso, me imagino. Ya, entonces, mientras tú buscas eso, yo voy a ir al dato histórico y yo les traigo nostalgia. Hoy día no les traigo un gran análisis de procesos históricos, les traigo nostalgia reflexiva a partir de lo que vivimos como chilenos, como chilenas, en esos famosos 30 años. Ustedes bien saben que hubo una época idílica de romanticismo entre la sociedad chilena y la Concertación, sobre todo en los años 90. Los tratados de libre comercio, ustedes eran muy chicos, no se acuerdan, o ni siquiera habían nacido.
Después vino la crisis asiática. Y sucedió que la Concertación después comenzó a pagar sus propios pecados cuando hablaba de liberalicemos todo, y el verbo concesionar se popularizó. Y se empezó a concesionar todo. De hecho, hoy día es un meme decir que Lagos concesionó hasta las carreteras por donde andan los autos de todos los chilenos. Y eso trajo malos réditos en un momento específico, el año 2004. Eso fue hace 20 años. Sucede que la era romántica de la Concertación, dicen algunos, acabó un 18 de noviembre, por darle una fecha, un hito, un 18 de noviembre del año 2004. Porque de tanto concesionar, de tanto privatizar, el Estado quedó sin dientes, como hoy día es el CERNAC, sin dientes para poder fiscalizar al privado que construía las carreteras, los puentes, las fábricas. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que ese escaso control terminó estallando un 18 de noviembre del 2004 y fue específicamente en el MOP. ¿A usted le suena el apellido Echeverry? Con TH, Echeverry. No estoy hablando como cuicos, no es Echeverry, es Echeverry. De nombre Jaime. ¿Y le suena el nombre Loncomilla? Ya, un 18 de noviembre del año 2004 se cayó, colapsó el puente de Loncomilla. ¿Por qué esto es tan importante? Sucede hace exactamente 20 años. Porque algunos analistas, politólogos, historiadores de la política chilena, lo que mencionan es que es desde ese momento que comienza una especie de declive en la era concertacionista, que se inició en 1990, 11 de marzo, con don Patricio Elwin, y acabó acabó el 11 de marzo del 2010, cuando Michelle Bachelet le entrega la banda a Sebastián Piñera en su primer mandato. El 18 de noviembre del 2004, caída del puente Loncomilla, según muchos analistas. A partir de allí comienza una seguidilla de tropiezos que se extiende por muchas carteras y muchos ministerios de la Concertación y que termina en la derrota total y en la bancarrota concertacionista del año 2009, entregando la banda después de 20 años a la derecha. 18 de noviembre, caída del puente Loncomilla, el inicio de una debacle. Ese es el dato histórico. ¿Tienes por ahí tú el número que me ibas a dar de el titular de Pulso? Te lo mandé por interno para que después lo pongas. Y el titular de Pulso lo voy a leer. Dice, el PIB de Chile crece un poco, más de lo esperado en el tercer trimestre. O sea, todos celebrando crecimiento sobre lo esperado, brotes verdes, etcétera. Y Pulso, con una G en usted sabe dónde, crece un poco. Así de tendenciosos son estos lacayos de la burguesía, compañero. El PIB de Chile crece un poco más de lo esperado. Exactamente. Pero bueno, Pasquín, la tercera, auspiciando el programa. Vamos a otras noticias que pasaron desapercibidas. Hoy día pasaron muchas cosas a nivel internacional, ¿eh? No es nuestra labor o tarea meternos en ese pantano, pero sin lugar a dudas que son interesantes. Se desarrolló la APEC en el vecino país de Perú, en donde China hizo, o mejor dicho, está a cargo de la infraestructura de un puerto. ¿Cuál puerto, me dices tú? De Chancay a Shanghái. De Chancay a Shanghái. Ahí parece que el arroz chaufán estuvo muy bueno en la celebración. Y hoy día, calentito, se publica que Estados Unidos estaría tentativamente pensando en algo similar en el puerto de San Antonio. La Guerra Fría a las puertas del clásico del Pacífico. Si quieres detenerme en algo, lo podemos ir haciendo. Mira, dale. Déjame comentar, porque Sí, dale, el otro día también en los comentarios, en el en vivo decía mucho, hablen del puerto de Chancay. Y usted, Sí, compadre, y yo sabemos que no lo hablamos en la reunión de pauta ayer. Entonces, lo voy a tener que sorprender gratamente, porque voy a tener que empezar a hablar del puerto de Chancay sin haberme preparado. Y usted va a decir, ya. Ya. Esta es una inversión china a concesión del Estado chino, ¿cierto? Que comenzó a construirse desde 2020. ¿Ya? El puerto de Chancay a Shanghái, que vendría siendo parte de la nueva ruta de la seda que está tratando de elaborar China mayoritariamente con países del sur.
¿Por qué este puerto nos ha puesto tan nervioso, compadre? Por la capacidad que tiene este megapuerto. Voy a ponerlo en cifras. Este puerto, al momento de inaugurarse, tiene la capacidad para movilizar 1 millón de contenedores, ¿ya? A los 6 meses de funcionar va a poder movilizar 1,5 millones de contenedores. Para hacer la proporción, en los puertos que tenemos nosotros, de San Antonio con Valparaíso, movilizan 3,8 millones de contenedores, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todavía está muy abajo el puerto de Chancay, pero con la capacidad que tiene y la forma en que lo construyeron, Claro. nos va a sobrepasar en no muy poco tiempo. En no muy poco tiempo se estima, 2 años, que la cifra de 1,5 millones de contenedores se va a duplicar y 2 años después se va a triplicar, ¿ya? Hay que recordar que los puertos que nosotros tenemos, por ejemplo, en Valparaíso se discutió durante mucho tiempo el T2, que se le llamaba, y por temas de construcción, por zona, la misma comunidad se opuso, ¿ya? Porque un puerto significa tapar la vista al mar, el acceso, un sinfín de cosas. Y en San Antonio están teniendo el mismo problema, ¿ya? Las personas que han visitado San Antonio saben que todo el puerto cubre toda la orilla, desde más o menos antes desde el Totus hasta casi llegando a Yoyeo. Y tenemos esos problemas. Ahora, el puerto Chancay viene con esteroides porque tiene una red de carreteras nuevas, completamente nuevas, mucho mejor que la que tienen los chilenos, nosotros. Tiene una red ferroviaria mucho mejor que la que tenemos nosotros. Datito: el 6% de la carga en Chile se mueve por trenes. El resto, imagínate, el resto es solamente por camiones. Y en el tema de los camiones tenemos los camioneros que todos sabemos que son súper sediciosos y que no están trabajando de noche. ¿Por qué no están trabajando de noche? Porque están alegando, los puertos, para que tú sepas, amigo, trabajan las 24 horas. Están todo el movimiento continuo, pero como los camioneros no trabajan de noche porque tienen un motivo político, imagínate el motivo político, la seguridad. Ellos dicen que no quieren transportar de noche porque es inseguro. O sea, este es el único lugar en el continente, amigo, en que los camioneros no trabajan de noche por un tema de seguridad. O sea, en países mucho más peligrosos como México, como Brasil, el mismo Perú, Venezuela, Ecuador, sí. El Salvador y Centroamérica, los camioneros trabajan de noche, excepto en Chile, donde tenemos los mejores índices de seguridad y los camioneros no trabajan de noche, yo creo, a mi entender, por un punto político. Entonces, nuestros puertos están siendo tremendamente ineficientes, amigo. Un dato: el puerto de Quintero trabaja al 67% de capacidad y el puerto de San Antonio trabaja al 87% de capacidad. Eso, bajo la norma internacional, es bajísimo. Los puertos deben trabajar como mínimo al 95% de capacidad. Y eso está pasando, de nuevo, porque no tenemos una red ferroviaria para el transporte de las mercancías y nuestra red de comunicación, que son los camioneros, trabajan cuando quieren, ¿cachai? En ese sentido, sí, es preocupante el puerto de Chancay para la economía chilena. También vi que Trump, nuestro amigo Trump, nuestro nuevo amigo, señaló que como el puerto está construido por China, todos los países que utilicen ese puerto se le va a agregar un arancel. Así que parece que Boris no estaba tan loco cuando decidió por Estados Unidos en vez de por China, ¿ya? Así que... Nadie sabe para quién trabaja, si es verdad, si esto es así. Yo quería votar por Trump, compadre. Y otro tema que esto es mío, es una teoría, una hipótesis que yo creo que el puerto de Chancay nos va a hacer muy bien en el sentido, bueno, aparte de la competitividad y todo eso, nos va a hacer bien, compadre, porque tú sabes que el puerto de San Antonio es uno de los lugares donde más se mueve droga en el mundo. Se traslada droga. Es un puerto pasadizo para trasladar droga a Europa, sobre todo a Europa y a otros países, ¿cachai? Pero tú sabes que la droga acá en Chile no se produce, nosotros no somos productores. Nosotros somos un país de transición. Entonces, no quiero ser pesado con los peruanos, pero Perú sí es un país productor de droga, ¿cierto? Sabemos que Perú, Colombia, Bolivia, que son países que tienen, por ejemplo, la hoja de coca y otros productos más, son productores de droga. Entonces, por un tema de costo-beneficio,
Obviamente nos van a saltar porque nosotros solamente somos los intermediarios y toda esa droga que se traslada actualmente por San Antonio se va a ir directamente al país productor, que vendría siendo Perú, al puerto de Chancay, y que todos sabemos que la jurisprudencia peruana es mucho más blanda que la chilena, muchísimo más blanda, y la certidumbre también es peor en Perú. Acá en Chile, sea como sea, podemos estar en una crisis, pero nuestros presidentes terminan el mandato. En Perú, acá hace cierto tiempo hay un golpe de Estado, bueno, nuestro compañero presidente Pedro Castillo ya sabemos que está en la cárcel, Alan García se suicidó, Toledo está preso, bueno, Fujimori murió hace poco también casi engrillado, entonces sabemos cómo es la Vizcaya, política. Kuczynski, todo lo... Sí. Tú y yo tenemos 35 años. Nunca hemos visto a un presidente peruano terminar su mandato. Nunca. No. Nunca. Es increíble. Pero bueno. Se agradece el dato. Se agradece porque ahí se van a venir cosas, sobre todo cuando asuma Donald Trump, a ver qué es lo que va a pasar con la relación internacional directamente. Reitero, uno nunca sabe para quién trabaja. Mira. Y a propósito de eso, bueno, hoy día se reunió el G20. Hubo ahí un saludo muy frío entre Milei y Lula, pero al mismo tiempo Milei tuvo que bajar las alas y decir, chuta, voy a tener que, si me quiero ajustar al modelo y al orden político legal internacional, voy a tener que ceder en ciertas cosas, y eso le está pasando. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Javier Milei viene votando en contra en varias prerrogativas y mociones en la ONU, no puede hacer lo mismo en tratados internacionales, si es que se quiere ver el mundo. Vamos a ver ese tema también luego con el tema de la revolución libertaria. Otras noticias, la cantidad de renuncias que están habiendo por parte de alcaldes, alcaldesas para asumir el desafío de las parlamentarias, la renuncia de Emilia Ríos, que personalmente me molestó mucho. No la renuncia de Emilia Ríos, me molestó que asumiera un cargo en la subsecretaría de deporte, no porque no creo que tenga o no tenga las competencias, sino porque es una acción viciada que es muy mal mirada en el ojo público, muy mal mirada. Y precisamente si queríamos terminar con ese tipo de acciones, qué mejor que andar con el ejemplo pregonando, ¿no es cierto?, con el mismo ejemplo. Reitero, no es que no crea que Emilia Ríos tenga o no tenga las competencias, pero si vamos a eliminar estas prácticas, y sobre todo si son tan mal miradas desde la opinión pública, yo creo que De hecho, Emilia Ríos es un tiene balazo en las experiencia patas, es un autogolazo. tiene experiencia en el Ministerio del Deporte, ya trabajó ahí, pero como Sí, tú po, dices, se ve muy feo, porque se ve como un muy premio feo. consuelo para las personas que pierden. Es como esto cuando pierde una elección parlamentaria, por ejemplo, y asume un nuevo gobierno y dice, perdiste, te toca una embajada o un Horrible. consulado. Se ve muy, muy, muy mal. Sobre todo para las personas, nosotros políticamente un poco más insertos podemos entenderlos, pero común y corriente las personas despolitizadas no lo van a entender así. Y hablando de robo, el fin de semana pasado tú hablaste del robo que le hizo Colo-Colo a la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Fin de campeonato. La NFP, no digamos Ya, Colo-Colo. ya. Yo quiero hablar del robo que le hizo Miss Universo a la segunda corona que merecía Chile en este certamen, que el día sábado yo nunca había visto un certamen de las Miss Universo, pero fíjate que había tanta expectativa, por último, con que pasara al top 5 y no fue así. Pero bueno, no nos vamos a detener estas noticias suntuarias, simplemente quería nombrar. Venimos a defender cuicos de Vitacura hoy día en este programa, compadre, porque yo también tengo mis cuicos para defender, ¿no? Así parece. Defienda el tiro para pasar al primer tema. Defienda el tiro. Chino Río también, pues. Claro, vamos a defender al Chino Río. Oye, vamos al primer tema entonces. Vamos, la revolución libertaria. ¿Cómo va la revolución libertaria? Ha pasado más o menos un año desde que asumió Javier Milei, más o menos. Un año desde que ganó y asumió la presidencia en la República Argentina. Y no quiero sino comenzar con un evento que hubo en Buenos Aires por parte del Gordo Dan. El Gordo Dan, para quienes no sepan, es un tipo libertario, un joven muy puberto, debe tener como 2 o 3 pelos aquí en el vello facial. pero El típico, claro, el típico pubertario que es caricatura, ya. Él lanzó oficialmente el grupo Las Fuerzas del Cielo.
Hasta ahí ninguna novedad. Pero dijo, literalmente, las fuerzas del cielo, el brazo armado del gobierno de nuestro presidente Javier Milei. Así comenzó el Gordo Dan su intervención. A un año de iniciado el gobierno y a ver cómo le está yendo. No sé si quieres comenzar tú, yo tengo aquí varios puntos, pero quería comenzar con ese dato. El Gordo Dan hablando, las fuerzas del cielo, el brazo armado del gobierno de Javier Milei. No, compadre, después de el Fidel Castro que me pegue con el puerto Chancay, voy a hablar menos. Voy a hablar menos. Ya, Yo lo que quiero decir es que la broma que se le hacía a Milei mientras estaba en sus primeros meses de gobierno, de que a Milei le decían la Pascua de su reelección, porque no sabían si caía en marzo o en abril. ¿Cachai? claro. En eso son muy ingeniosos los argentinos. Y resulta que estamos 18 de noviembre y Milei aún no cae, y yo lo que veo es que cada vez se afianza más, porque cada política que tira, que son verdaderas bombas para la gente trabajadora, no tiene al país incendiándose como debería, en su situación, como pasó el 2001 con De la Rúa. Milei ahora, por ejemplo, está promoviendo quitar los impuestos a las importaciones, que eso se ve bien en primera instancia porque, bueno, la gente va a creer que va a pagar menos en los productos, pero eso conlleva también a una destrucción de la industria local. O sea, conlleva también a desaparición de empleo, desapariciones de pequeña y mediana empresa, etcétera. No sé cómo lo va a hacer en ese sentido. Bueno, su sentido es destruir la industria nacional, o sea, para que estamos con cosas. Pero a mí lo que me causa impresión de esta revolución libertaria, como la titulamos, es que es verdaderamente una revolución. La revolución no es un término exclusivamente hacia la izquierda. Nosotros vivimos una revolución de extrema derecha con los Chicago Boys acá en Chile, que nos ha perjudicado hasta el día de hoy en la época de la dictadura. A mí esta revolución de Milei, esta revolución libertaria con tintes mesiánicos y que está llegando a todo el mundo, se me hace como la revolución que nosotros tuvimos cultural acá en la época de la UP. Si tú te fijas, Milei es casi un dios para la juventud en Argentina. Se ha transformado en un icono de cultura popular. Fíjate la cantidad de canciones que tienen, tipo de barra de estadio que tienen los libertarios, y los términos que, bueno, tú acabáis de usar uno, y ha generado culturalmente un arraigo importante, no solamente en Argentina, sino ha trascendido. A nosotros, Milei nos ha afectado harto, en el sentido de que muchas personas lo están defendiendo no a un nivel de un Bukele, pero esas noticias más o menos de cherry picking que llegan acá a Chile, tomadas por los medios de comunicación para celebrar ciertos hitos de Milei, le está generando gran apoyo acá. Entonces te dejo a ti para que dé los datos que no iba a dar y que nos empecemos a preocupar de esta revolución libertaria, porque lo tomamos como un payaso, y al final del día Milei se está transformando peor que en alguien con poder, en alguien ícono de la cultura popular, que eso perdura en el tiempo, amigo. Sí, ahora mira, colgándome de lo último que mencionabas, ser un payaso en medio de un circo igual es fácil. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy solamente hablando de Argentina, para que no se ofendan nuestros amigos de Argentina, aunque sí hay un poco de ello, porque tú mencionabas que Milei tiene canciones de barras bravas prácticamente, bueno, y Cristina también las tiene, y en realidad la política argentina es muy visceral en ese sentido. Por lo tanto, claro, alguien diría, Milei es payaso o no, y uno diría sí, pero ¿y qué tiene? O sea, ser un payaso en medio de una escenografía que parece un circo, que es poco serio, pareciera que no tiene mayor peso. Antes que ganara Milei, yo me acuerdo de una encuesta que difundiste tú y que después se hizo eco en otros lugares, que el argentino promedio prefería ganar la Copa del Mundo a que se restituyera la situación económica. Y uno dice, entonces el argentino valora más el honor y la dignidad a través del fútbol, que es toda una cultura ya, versus la restitución y la rehabilitación económica. Y hoy día parece al contrario.
todos los números económicos que aparecen por parte del gobierno de Javier Milei son positivos, son azules y se celebran. Sin embargo, todo lo que sea cultural, todo lo mesiánico y un poco estrafalario que pueda salir de su boca, pareciera que no se toma en consideración porque lo importante, lo realmente importante está en la economía y no en lo cultural, en lo sociológico, en lo antropológico, en la memoria, en la historia, etcétera. ¿Esto echa por tierra la encuesta que se hizo un año antes? No, yo creo que las sociedades simplemente van cambiando. Entonces, eh, mi pregunta es, ¿cuánto más le va a pesar a Milei el eslogan de con el economicismo basta? Yo sé que hay muchas personas economicistas que nos siguen en nuestro programa que adhieren a la idea de que solamente a través de la vanguardia económica y del crecimiento económico se puede conseguir la fidelización por parte de un público. Lamentablemente la historia nos ha enseñado de una u otra forma que no es así. Tú tienes países creciendo de manera no a pasos agigantados, pero de manera constante, y sus líderes no son muy queridos, porque a lo mejor no atacan directamente la raíz que le afecta a las personas. Entonces, yo ahí colocaría un punto de exclamación y diría, esperemos a ver qué sucede con esto de aquí a otro año más. En Argentina igual todavía se respeta esa especie de luna de miel que había con los gobernantes, lo cual ya no existe acá en Chile. Pareciera ser que en Argentina sí. ¿Y hasta dónde va a poder estirar el chicle con las fuerzas de la UCR y del Partido Pro de Macri? Lo otro que se está dando muy interesante es que Milei está haciendo una batalla cultural fuerte, que visto desde la distancia es súper interesante. O sea, que le quiera cambiar el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner, eso es un papel. Pero creo que anteayer se difundió la idea de que Milei pensaba derribar, oyó bien, derribar el edificio Evita Perón, en donde está esa, no sé qué nombre tiene, esa especie de diseño a lo tipo Che Guevara que hay en La Habana, pero con el rostro de Evita Perón hablándole al pueblo. Ya, ese edificio que es tan icónico de Buenos Aires, tan icónico de Argentina, Milei está estudiando derribarlo, no renombrarlo, no simplemente extraer el rostro de Eva Perón, sino derribar completamente el edificio. Entonces hay ahí una revolución cultural bien interesante que, reitero, eso no tiene nada que ver con lo económico. Firmar un papel o un decreto para derribar un edificio o para sacar un busto de Néstor Kirchner no cuesta absolutamente ningún peso argentino. Puede ser, es probable, no cuesta nada. Sin embargo, ¿por dónde le apretará más a Milei? ¿Por el lado económico o por el lado cultural? O ambas, porque Milei también salió electo con un arrebato cultural muy grande que excedía el tema económico. Entonces hay que ver eso. Hay una pregunta que yo tengo y te doy el pase a ti porque son poquitos puntos más. ¿Cuánto de fascismo hay en Milei? Yo sé que aquí hay mucho de... De hecho, hay una entrevista en donde a Milei se le acusa de ser un fascista y él se pone a llorar. Literal. No estoy exagerando. Se pone a llorar y dice, me pone triste porque yo no soy un fascista. De hecho, yo soy judío, dice. Yo soy judío, yo no tengo nada que ver con los fascistas, me pone triste, yo soy un mesías de la libertad. Y con este discurso de la libertad pareciera que hoy día en cualquier país del mundo te da la garantía y el aval para poder hacer lo que quieras. A mi entender, Milei es un tipo muy convencido de sí mismo, que su primer año lo jugó muy bien, pero ojo, creo que es poco práctico. Lo que ha estado haciendo en las últimas votaciones en la ONU, eso es para su galería, y los libertarios y las fuerzas del cielo aplauden, pero eso le puede ser un disparo en las patas, porque el día de mañana, si quiere entrar a alguna organización, a algún foro económico especial, va a tener que firmar unos cuantos acuerdos. Entonces, ¿hasta dónde Milei puede hacer votar en contra a la Argentina? Que vote en contra del bloqueo de Cuba, ya. Puede ser. Pero creo que las últimas votaciones fueron en contra de la violencia contra las mujeres. O sea, ni Arabia Saudita se atrevió a votar en contra de eso. Se abstuvieron. Y creo que un par de votaciones más. Entonces, hay poco de pragmatismo en Milei que le puede jugar en contra eventualmente. Y la paradoja es que a lo mejor no va a caer por la parte económica si es que cae, o a lo mejor se repite el plato. Hay que ver qué es lo que pasa cuando asuma Donald Trump. No sé, dale tú y de ahí vamos. Sí. Es como, bueno, pasó el jeque de Arabia Saudita y te gritó machirulo, güey. Claro. Claro. Así de extremo está Milei. Oye,
tomando el tema que hablaste de derribar símbolos, es muy propio de las revoluciones anticomunistas. Tú recordarás con la revolución allá en el este, a finales de los 80, principios de los 90, cómo la prensa cubría cuando derribaban las estatuas de Lenin. Mm. Bueno, anteriormente también lo hicieron las mismas personas de soviética con las estatuas de Stalin, etcétera. Cuando derribaron el muro, que de muro no servía mucho, pero también era un símbolo. Yo creo que Milei ahí en eso quiere retomar ese hito de marcar el fin del peronismo en Argentina y construir el camino que él tanto habla de 35 años plazo. ¿Ya? Ahora, en torno a las votaciones que en la ONU, yo creo que para Milei, para nosotros es un disparate. O sea, ¿cómo te vas a oponer a la violencia contra la mujer? O fue como cuando Milei en Argentina, en el Parlamento, votó en contra de hacer exámenes a los niños para detectar tempranamente los problemas cardíacos. No sé si te acuerdas de eso, que se lo sacaron harto en cara Massa en los debates. Y yo creo que para Milei ese tipo de acción es parte de esta construcción mesiánica que está teniendo. Para Milei es súper bueno. Es súper bueno ser el único y diferente porque a su público le da a entender que están todos confabulados contra, comillas, la libertad. Esa libertad tan manoseada, que aquí también el discurso a favor de la libertad tan manoseada, que aquí lo tuvimos con Marcela Cubillo, cuando le detectaron ese tremendo sueldo part-time de 17 millones por literalmente escribir un panfleto ordinario, que tú y yo lo podríamos escribir en 2 días, y ella lo hizo pasar como documento académico. Gracias a Dios, acá en Chile no estamos tan mal como en Argentina, y una persona que salió con esos argumentos a hablar de la libertad por la propia burguesía, la tiraron al tacho de la basura perdiendo con San Martín en Las Condes. Pero en Argentina, por lo que estoy viendo, no es así. Y Milei se está levantando como una figura, de nuevo, de la cultura pop, y que temo que otras personas a nivel mundial, al ver estos resultados de Milei, que se está enfrentando al cáncer onunista, Agenda 2030, de estos enclaves globales, creo que los van a empezar a seguir. Y de nuevo, tenemos que empezar a preocuparnos por esta revolución libertaria, de que nosotros como izquierda seguimos viendo a Milei como, de nuevo, como el payaso, y está generando un hito cultural importante que nos va a llegar acá, porque aquí a Chile todo llega un poco más retrasado. ¿Quién no te dice que una persona que nos burlamos siempre de él como Axel Kaiser o el japonés Kaiser no tenga un buen desempeño en las próximas presidenciales, y quizá, si es que no gana, allá en el camino para las de finales de 2029, compadre, es difícil prever, pero para donde va la tendencia mundial con figuras mesiánicas como un Milei, como un Trompeta y otros más, va por ahí la cosa. Sí, yo haría una leve diferencia, porque el analista político neófito, el que menos sabe, va a meter en una misma bolsa a Donald Trump, a Víctor Orbán, a Putin, a Milei, y eso es un craso error. De hecho, el mismo Javier Milei en ex Twitter salió a decir que eran prácticamente unos pelotudos aquellas personas que, aún él apoyando a Donald Trump, pensaban que la política económica entre ellos dos se iba a parecer, porque no es parecida, es muy distinta. De hecho, esto quería decirlo, a mí me da la sensación de que Milei vive la tragedia, así lo quiero colocar, vive la tragedia de ser un famoso libertario en un momento, en un punto en que el mundo se está volviendo cada vez más proteccionista. Entonces, me parece a mí que esa es su tragedia. No sé si vaya a existir otro Javier Milei en otro rincón del mundo, pero sin lugar a dudas que va a existir otro Donald Trump, otra Giorgia Meloni, otro Víctor Orbán, otro Vladimir Putin. Menciono esto para que no se haga una homologación
entre la figura de Donald Trump, que apunta hacia el proteccionismo, el tema de los aranceles que ya los hablamos, versus un Javier Milei que dentro de su fanatismo, de su mesianismo y peor aún, dentro de su antipragmatismo, intenta hacer algo que es llamativo, pero en los años 90 podría haber sido, en los años 2000. Hoy día me parece un poco extraño, sobre todo con figuras de peso. O sea, Javier Milei llama la atención, pero llama la atención a veces por ser un monigote. No sé si tú lo viste cuando se fue a reunir con Donald Trump y estaban bailando la canción de Village People y era un mono, era un que le tiraban encima. O sea, mi respeto para los republicanos letrados que votaron por Donald Trump, puede ser, pero vamos a comparar eso a un piño de jóvenes pubertos que son influencers, youtubers, que apenas tienen una carrera profesional o simplemente no saben nada. O sea, ¿hasta dónde se da ese plazo? Yo creo sinceramente que Milei vive su tragedia de ser el primer y único y gran libertario en un mundo que se está volviendo cada vez más proteccionista. Puede que su misma retórica se lo termine comiendo. Y ese es el punto, su retórica es muy incendiaria y eso prende hoy día. Pero ¿qué más puede dar en un mundo en donde es más pragmático ser un Bukele, un Donald Trump, un Bolsonaro? No lo estoy metiendo al mismo saco, ojo, estoy enumerando personas pragmáticas, versus un Milei que no es pragmático, que fácilmente se puede quedar solo. Así que, dicho eso, creo yo he tomado la opción personal de cuando me meto a redes sociales, no discuto con gente así. Yo prefiero discutir con una persona de derecha que más o menos sea un poco letrada, puede ser. Pero a la irracionalidad no se le combate con racionalidad, porque es infructuoso. Entonces, si usted tiene su energía y está frente al computador o frente a la pantalla de su celular, no se desgaste discutiendo racionalidades con personas que entienden solamente y pura irracionalidad. Así que es un humilde consejo solamente. Oye, déjame tocar dos puntitos Sí, antes de que dale cambiemos de nomás. tema. Ya, Antes de primero, cambiar porque estamos. ¿te acuerdas Dale. cuando nos dio mucha vergüenza cuando Piñera fue a Estados Unidos e hizo el tema de la bandera de Chile sobre la bandera de Estados Unidos? Ya. Sí. Los argentinos pasan más vergüenza en este momento con esos bailecitos de Milei como el bicho raro que va a hacer el ridículo allá. Segundo, hace un tiempo cuando asumió Milei, yo tuve una discusión con un amigo en común que nosotros tenemos, que estuvo en el podcast anterior, y no es Julián, sobre que yo le decía que Milei, y tú lo acabas de decir igual, Milei es un fundamentalista de su idea. Milei es el antipragmatismo per se, porque Sí. es un loquito, es una persona que descubrió una verdad casi divina dentro de lo escrito de Hayek, de Rothbard, etc. Él es una persona que lo ha dicho abiertamente, es el topo dentro del Estado. Ni siquiera siendo presidente ha tomado la ara de ser presidente, de tener una labor como jefe de Estado y la prudencia y todo eso. No, nada. Y nos hemos dado cuenta que lo único que ha limitado a Milei no es el pragmatismo, es la división de poderes que tiene en Argentina, son los contrapesos que están en Argentina. Pero si fuera por Milei, si tuviese ese poder en su mano, lo haría de inmediato. Es el antipragmatismo como esencia. La prudencia, que a usted tanto le gusta, compañero. Milei es también la antiprudencia hecha persona. Y eso, por lo menos en Latinoamérica, está llamando mucho la atención el ser confrontacional, el ser directo a las personas despolitizadas, porque la prudencia para las personas que estamos politizadas, sea de izquierda o de derecha, es un bien fundamental. Para la gente que está politizada, izquierda y derecha, el trajín político es casi un tablero de ajedrez, donde cada movimiento debe ser muy bien pensado, donde uno tiene que saber qué está pensando el oponente, blufear, no blufear, etc. Pero para este tipo de personas, la prudencia, bueno, se la guardan en el bolsillo de atrás y todo para adelante nomás y lo que salga y listo. Y eso a las personas despolitizadas les llama la atención porque lo ven como un atributo, un valor natural. ¿Ya? Y lo último que quería tocar, que tú me hiciste la pregunta y no la respondí porque se me fue, el tema del fascismo de Milei. Uno de los biógrafos de Milei, señala explícitamente que Milei se convirtió al judaísmo precisamente porque él
quería evitar que le dijeran fascista. ¿Por qué? Porque al ser judío, de inmediato iba a contraatacar tal como tú lo dijiste. Iba a contraatacar, pero ¿cómo voy a ser yo fascista? ¿Pero si soy- cómo? pero si soy judío. Es como Netanyahu que te diga, ¿cómo voy a ser yo fascista si vivo en Israel y soy judío? ¿Cachai? Ah. Sí, una pequeña sutileza. Donald Trump es tan políticamente incorrecto, tan beligerante como Milei, y aún así lo encuentro mucho más pragmático a Donald Trump. Quiero que se entienda esa sutileza que pareciera ser muy nimia, muy pequeña, pero vale la pena recordar. Por eso creo que la energía de Milei se agota luego. A mí no me preocupa tanto un Milei, espero no escupir al cielo, no me preocupa tanto un Milei como si un derechista que sea pragmático. Un derechista pragmático a mí me preocupa. Un derechista fanático no me preocupa. Me preocupa el momento, los 5 minutos de fama. Pero un derechista que sea pragmático, que tenga cacumen, que tenga cesera, claro que ¿Sabes por qué eso yo creo me que preocupa. hay una diferencia entre Trump y Milei? Tú lo hablaste, porque, bueno, Trump siempre ha sido un empresario. En ese caso tiene que ser pragmático, no puede arrojarse a la bolsa como todo. Milei, en cambio, no, nunca ha sido empresario. Es No, una persona que le chupa las patas a los empresarios, pero no ha tenido una empresa como tal, no sabe cómo llevar un negocio. En ese sentido, como buen empresario, Trump se asocia o recibe la opinión técnica de gente que está alrededor que sí puede ser pragmática y que sí puede tener un entendimiento mayor. En cambio, Milei es un tarado que, teniendo a una persona de carrera en el tema de cónsul exterior, por no votar como a él le gustó, la echó cagando y de forma humillante, de forma pública. ¿Cachai? En ese sentido, Trump es mucho más pragmático porque tiene un trajín. Ojo, sí, ojo que con este gobierno puede ser que Trump no lo sea. Fíjate a quién nombró de ministro de salud. Fíjate a quién nombró. antivacuna, A Kennedy, antivacuna. un abogado, no es médico, para que no se equivoque, no es médico, no es científico, no es nada, nada. No es bioquímico, no, es un antivacuna que viene dando esta batalla no desde el COVID, desde mucho antes que desde que murieron se hizo famoso cuando murieron unos bebés en la isla de Samoa, porque la vacuna venía con unos problemas, no propiamente tal de la vacuna, sino por mala manipulación del personal, y desde ahí se hizo popular en Estados Unidos, y ese tipo de persona que dice que el Wi-Fi provoca cáncer, imagínate el nivel. Trump lo nombró como ministro de salud en uno de los países con la peor salud del mundo, o sea, de los países grandes, Estados Unidos por lejos el que tiene el peor sistema de salud, que el Obamacare intentó arreglar, y aún así, Estados Unidos tiene la salud de un país del África más pobre, podríamos decir. Subsahariana. Sí. Y antes de cambiar de tema, por favor, yo he hecho un par de comentarios así en el diario Clarín y me acusan es que eres cuca, kirchnerista. Yo tengo la peor opinión de Cristina Fernández de Kirchner. Así para que no, sí, yo no tengo. Esa pelea la vamos a tener que dar en otro programa, compadre, porque yo Ya, soy kirchnerista. ya, pero ¿de cuál Kirchner? De Hay una Cristina, diferencia, hay una diferencia sustantiva entre Néstor y Cristina. No, No vamos a tener esa discusión, no vamos a yo creo hasta el día de hoy hay una diferencia que es sustantiva, y tener prácticamente un ministerio para poder identificarse con un género no sé cuánto para tener y gastar los recursos en eso, digamos que no es muy pragmático que digamos. Pero voy bueno, a citar al gran Mujica cuando dijo la vieja es más peligrosa que el tuerto. sí, po. Eso es lo que me preocupa. No, yo tengo buena opinión de Néstor, no así de Cristina. Pero se puede rectificar. Vamos a ver qué sucede porque antes de pasar al siguiente tema, ojo que Cristina tiene una orden de arraigo, de aprehensión, algo así. Y eso en muchas ocasiones termina aumentando la popularidad en vez de bajarlo. Vamos con la ley de presupuesto. ¿Qué tenemos aquí? Muy breve. Muy breve porque nos tomamos todo el tiempo, parece que iba a ser un tema al final. La ley de presupuesto, como todos saben, se estuvo discutiendo en la Cámara Parlamentaria. Para los que no saben qué es la ley de presupuesto, es la partida presupuestaria que se hace todos los años y se vota todos los años, donde el Ejecutivo
envía una partida donde va a gastar todos los recursos y donde los va a sacar al Parlamento, y el Parlamento lo tiene que votar, aprobar, rechazar, etcétera. Aquí lo interesante de cada año en la discusión de presupuesto, compadre, es que los partidos políticos y quien tiene el dominio en la Cámara aprovecha de hacer políticas públicas, aprovecha de pasar cuentas, ¿cachai? Nunca la ley de presupuesto nunca ha sido rechazada en su totalidad y al país ha quedado sin presupuesto. Nunca ha pasado, pero sí se dilata se dilata para ejercer determinadas políticas públicas. No sé, lo hemos visto, por ejemplo, con el tema del aula segura, los estudiantes que sean condenados por violencia, no solamente violencia como acto de violencia en sí, sino también por temas de violencia machista y otras cosas más. Pero la discusión de este presupuesto 2025, compadre, fue tremendamente afectada por el IMASEC. De nuevo, el IMASEC es para estimar, no es un dato duro, ¿ya? Y los diputados de derecha se afirmaron de ese resultado para decir, mira, a Marcel, bájeme el gasto porque estamos teniendo un mal pasar económico y esto aumentaría la deuda. Hay que recordar que la deuda en Chile está alrededor del 40%, que es una deuda muy baja a nivel mundial. Sí. Generalmente promedio está en 45, 50%. Recordar que Estados Unidos tiene 120, Japón tiene 200 y algo, y Chile siempre se ha manejado con una deuda muy, muy baja, alrededor del 36% antes de la pandemia. Entonces tenemos como elástico para poder endeudarnos. Pero la derecha hizo devolver la ley de presupuesto a Marcel y le tuvo que hacer un reajuste quitando entre 700 y 900 millones de dólares de un presupuesto que ya venía abajo, para hacer la idea. Hay que recordar que el PIB en Chile está alrededor de 300 mil millones de dólares, 320 por ahí, y nuestro gasto fiscal, nuestro erario público está en 80 mil millones de dólares. Si tú haces la ecuación, te dice que lo que rescata Chile del PIB es alrededor de el 20%, siendo que los países nivel OCDE, esto se hace con todas las formas de recaudación que tiene el Estado, están alrededor, compadre, del 35% hacia arriba. Nosotros estamos bajísimos. Y aún así, la derecha lo vamos a desmenuzar ahora el presupuesto, pero la derecha lo ha recortado de una manera. No voy a adelantar lo que voy a decir después. Dale nomás, compadre. Sí, no, yo quiero ser bien breve en este apartado, en este tema. En general, la ley de presupuesto se aprobó. Muy en general, va a tener sus tiras y aflojas, sus avances, sus retrocesos. A mí lo que me interesa relevar, por lo que me dedico yo sé que a lo mejor aquí usted y yo tenemos distintas opiniones y es absolutamente válido. A mí me preocupa el fondo de los SLEP, que son los Servicios Locales de Educación Pública, lo del SAE, que es la mal llamada tómbola, que no nos vamos a meter en esa discusión ahora porque da para mucho, y el programa Chile Crece Contigo, que en algún momento fue muy celebrado de manera transversal por todos los sectores políticos y que hoy está en entredicho. Por supuesto, no es por el programa Chile Crece Contigo en sí, sino por lo que conlleva dentro de sus directrices internas. Sabemos perfectamente a lo que nos estamos refiriendo y es a todas las directrices más bien culturales, algunas posmodernas que a mí tampoco me gustan, que han ingresado al sistema. Fuera de eso, lo que a mí personalmente me preocupa, reitero, los fondos de los SLEP, los Servicios Locales de Educación Pública, los del SAE y los de Chile Crece Contigo. Y asimismo, antes de darte el pase, porque yo creo que este tema va a ser más bien reducido por el tiempo y por la hora, hacer una crítica al economicismo, lo mismo que hice creo que fue no fue el primer tema, fue en otras noticias que pasaron más o menos desapercibidas. La crítica al economicismo es algo que se viene haciendo dentro del marxismo hace muchísimas décadas y que nosotros, creo yo, no debiéramos dejar de lado. Esto es como cuando el típico meme aparecía el asteroide chocando
contra el planeta Tierra y un dinosaurio miraba y decía, oh shit, the economy, quejándose por la economía, cómo iba a estar al día siguiente la economía producto del impacto del asteroide, sin preocuparse por lo más vital que era la extinción de la propia especie de los dinosaurios. Entonces, solamente hacer una crítica al economicismo con todas los distintos puntos de análisis que ha dado este tipo de discusión del presupuesto. Estoy de acuerdo y estoy a favor y en contra de muchas cosas que se han dicho respecto al presupuesto. Pero mi intención personal, no caigamos en el análisis economicista, que me parece, me parece simplón tener esa discusión, ese debate a estas alturas del partido, cuando entendemos que tiene que haber una interrelación entre las distintas partes y las fases y las esferas que conforman el bienestar de un país, que exceden la economía, pero también exceden también los programas sociales que algunos, dicho sea de paso, y con justa razón, están bastante cuestionados. Dale tú, yo tengo muy poco que decir al respecto por los tiempos. Mira, yo creo que aquí tenemos, no lo vamos a profundizar en pero tenemos diferencia. Para mí el tema de la economía es fundamental. La crítica que hace el marxismo, de Gramsci, de Pulanza, de Besop y otros autores más, el economicismo, es la crítica al economicismo marxista, donde básicamente los que postulaban esa idea era que la economía determinaba todas las aristas de la sociedad. Completamente, estaba todo determinado. O sea, no importa qué hacer, sino que todo está determinado por la economía y sus relaciones. ¿Cachai? Y ahí vienen un Gramsci, un Pulanza, el mismo Laclau y otros más, a decir, no solamente es la economía, sino también es la cultura, es la política. La superestructura sí influye en la estructura. No es que solamente la superestructura sea únicamente un reflejo de la estructura, sino que también la superestructura influye, y esto yo lo grafico siempre de una forma, compadre, de una forma que es muy tácita en Chile. ¿Por qué la burguesía nacional se ha opuesto desde el inicio a el aborto? Siendo que el aborto genera un tremendo bienestar económico. Las clínicas para el aborto, sobre todo en un lugar como Chile, que tiene un rol subsidiario, donde el Estado no podría hacerse cargo de los abortos, entonces tendría que pagarles a clínicas para que hagan el procedimiento y desangrar al Estado a través de los privados, como se ha hecho siempre. Entonces sería tremendo negocio con todo con los países que lo han hecho, es un muy buen negocio, y la burguesía no lo quiere por un tema cultural, no por un tema económico. Entonces ahí tú tienes tácitamente la demostración de que no solamente a la burguesía lo mueve lo económico, sino también lo cultural. La marihuana es otro negocio enorme negocio. California, Países Bajos, Uruguay, Portugal han visto florecer su economía a través de la cannabis y todo lo que deriva, los grow shops, etcétera. La burguesía acá no lo hace por un tema de nuevo cultural, amigo. Ahora, en torno al economicismo que estamos viendo, que no es lo mismo. No es lo mismo este tipo de economicismo de decir, oye, no gasten en pelotudeces como en cultura, que yo estoy muy en contra de eso, sino gastemos en salud, en educación, en temas más importantes. No es lo mismo que la determinación que hace el marxismo a la crítica del economicismo, por otro lado del marxismo vulgar, que se le llama. En ese sentido, la partida presupuestaria que ha arrojado el gobierno, a mí no me gusta mucho en cierto sentido. Decir que la cultura es una tremenda inversión, sí y no. Es una inversión a muy largo plazo, pero no es la inversión que Chile necesita en este momento, que es diferente. Hemos visto que, por ejemplo, la inflación creció un punto. Si tú desglosas por qué creció la inflación, es básicamente, y lo que más lo empuja, es el gasto en energía, amigo. El gasto en las cuentas, que se ha disparado y que en enero va a volver a subir. Entonces, ahí tienes un tema económico, material, que ha hecho que la gente esté teniendo un peor pasar en este momento. Entonces, yo me pregunto, ¿qué preferirá la señora Juanita, que vive en La Pintana, que vive en San Miguel, que vive en Cerro Navia? Que nuevamente los flojos de la U de Chile, que estudiaron teatro, que vienen de las comunas más cuicas del país,
se le subvencione para que la gente le vaya a ver la pérgola de las flores, o que la señora tenga para pagar la luz porque le subió tanto la cuenta que no le alcanza, ¿cachai? Entonces, esos temas económicos son los que a mí, yo sé que la derecha hace la crítica a la cultura desde su fase derecha, de que es la guerra cultural, de que el marxismo cultural, de que están pervirtiendo a los menores, de que los van a ir a ver pura obra al glam donde están en pelota, etcétera. Pero desde la izquierda, más terrenal, más materialista, que no me gusta ese término, pero lo voy a usar igual, la crítica que hacemos a esa idea de ciertos grupos cuicos de andar defendiendo a otros cuicos que estudian carreras que, por darse un gustito, lo hacemos en entender que se necesitan recursos para pagar la luz, se necesitan recursos para el hospital Van Buren, que se quedó a mitad de año sin poder funcionar porque ya gastó todo lo que tenía, se necesitan recursos para invertir en industria, se necesitan un montón de recursos para arreglar los colegios, que también tú estabas hablando del tema de la tómbola, el tema de los SLEP, y estos colegios que se llueven y que están llenos de ratones, etcétera. Entonces, tú sabes que durante la pandemia y le hicieron campaña a Boric, este grupo, este gremio de artistas, pucha, que tú sabes que guagua que no llora no mama, puta, que lloró para que este sea el gobierno de las culturas. Y yo me pregunto, ¿el legado de Boric va a ser un pase cultural o va a ser mejorar la vida material de las personas de más escasos recursos? Porque a la cultura, en estos momentos, cuando las cosas están mal, cuando se está teniendo un mal pasar económico, le interesa a capas medias. Y esa es la verdad. A capas medias le interesa ir a ver la última obra o escuchar la última sinfonía de no sé quién. A la gente trabajadora lo que le interesa es llegar a fin de mes, es pagar la tarjeta de crédito que compra comida con ella, y es que a su hijo pueda ir a un colegio que no se esté lloviendo, que no esté con ratones, que tenga una buena F. Sí, tal como tú dijiste, mi preocupación en este momento es el tema más absolutamente de la educación. Por supuesto que podemos entrar en un montón de debates finos y directrices al detalle de esto sí, esto no, esto está acorde con las necesidades materiales, esto no está acorde con las necesidades materiales. La otra vez creo que me peleé con un tipo en Instagram que me dijo que nosotros los psicólogos no debiéramos estar en establecimientos educacionales porque estábamos adoctrinando. Yo no sé qué doctrina está en decir que la tolerancia, la diversidad y la democracia son cuestiones que debiéramos tener como base para el respeto mutuo. Pero bueno, todo lo que la otra vez aprendí una cuestión bien interesante. Todo lo que no encaja y converge con las ideas preconcebidas de estos grupos es adoctrinar. Sí. Pero cuando se está a favor de su idea, no, esas son es libertad. Eso es libertad. Pero si estoy hablando algo que no le gusta, estoy adoctrinando. Yo invito a las personas que con justa razón tienen a sus hijos en colegios públicos y que vayan a ver el trabajo que se hacen, por ejemplo en duplas psicosociales, y vea dónde está ese tal adoctrinamiento. De hecho, es todo lo contrario. El sostén psicoemocional depende también de muchos profesionales así. Pero no voy a entrar en el debate fino ni en esto. Yo reitero, me preocupan los SLEP, Servicios Locales de Educación Pública, el sistema de admisión escolar, y Chile crece contigo por sobre todas las cosas. Y más ¿Sabes a quién dejaron con presupuesto cero también? Al INDH. Ah, sí, pues también. A todo lo que tenga que ver con derechos humanos, que la derecha ya sabemos cómo es en ese tema, el Museo de la Memoria, compadre, se quedó sin presupuesto. Y a otras partidas le pusieron lucas claro, de presupuesto, pero ¿sabéis qué? Esto igual nos pasa como izquierda, porque uno puede decir, oye, qué miserable la persona derecha. Bueno, estas herramientas políticas, para que usted lo sepa, también lo ocupó la izquierda cuando a Carabineros se le dejó lucas. Esto es una crítica al PC, al Frente Amplio, que ahora le están devolviendo la mano. Y lo que iba a nombrar delante era que la derecha está haciendo política a través del presupuesto, porque están amarrando el presupuesto, así como, te apruebo esto si tú me pasas esta ley. Lo que hablamos delante de, por ejemplo, el test de droga. ¿Qué tiene que ver el presupuesto con el test de droga? Absolutamente nada. ¿Qué tiene que ver el presupuesto con aula segura y con quitar la gratuidad a ciertos estudiantes? Absolutamente nada. Pero se está ocupando y deja un muy mal precedente de que para los presupuestos, cuando se necesitan los acuerdos, cuando se necesita la política de verdad,
se incluyan este tipo de temas. Más aún, generalmente las oposiciones en los presupuestos del año electoral son verdugos. ¿Por qué? Porque se entiende que en el año electoral todo lo bueno que se haga, todas las obras que se inauguren o que se comiencen a construir, va a ser demostrativo del gobierno. Va a comenzar a reflejar las obras de un gobierno y el gobierno tiene su candidato y eso se puede traspasar. Totalmente. Vamos a ver qué es lo que sucede con eso. Todavía está en pañales y bueno, de forma general fue aprobado. Vamos con el miserable de la semana. Ya, este era como John Johnson o Johnson John. Sí, mira, el miserable de la semana fue el que postulé yo, con un icónico número de 69%. No sé si ahí el Bigote Artés con Ormazábal, bueno, está lo mismo. Josué Ormazábal Morales le gana a Eduardo Artés con un 69% como miserable, pero entendemos que aquí la crítica tiene que ver a esa mezquindad de yo soy consecuente de izquierda y saco 5% y le quito al otro candidato progresista para que no salga y gane la derecha. Así que una tontera al fin y al cabo. Pero sí, el miserable es Josué Ormazábal Morales, pero se entiende que es una postura. ¿Voy yo o va con usted con el miserable de la semana? Los penúltimos miserables de la semana. Ya, voy yo con el miserable de la semana. Quiero nominar a una persona que se vino a postular a nuestra región y que hablamos de ella adelante, que es Pepa Hoffman, que no la conoce, que en el debate ayer que le preguntaron cómo se llega al Cerro Bellavista, se ofuscó porque no conoce nada de la región, utilizó, y por eso la voy a nominar como miserable, porque ser de derecha y postularte por otra región, ya es penca, pero bueno, es parte de. Pero utilizar a los damnificados del incendio para una campaña electoral, y tal como le dijo Mundaca, que los vino a conocer recién, me parece de una mala leche y de una calidad humana muy baja, muy baja. Hay que recordar que Pepa Hoffman tiene un cagüín muy sabroso con el actual subsecretario de Salud, cuando en un motel de San Antonio los pillaron afuera de un auto, ella casada con Müller, y con el examen toxicológico salió que tenían consumo de cocaína. No vamos a hablar del hijo porque no estoy seguro si lo condenaron o no, pero hay que recordar que el hijo de Hoffman tenía una acusación por violación, ¿ya? Entonces me parece que ese tipo de representante de la peor de las de lo peor de la burguesía es completamente miserable y espero de corazón que pierda. Espero que el próximo día lunes esté celebrando aquí el triunfo de Mundaca por sobre Pepa Hoffman, que para mí es la miserable de la semana. En mi caso, para hacerla corta, quiero postular a un miserable hombre de derecha de la UDI, porque a propósito del tema del presupuesto, se llegó a la temática de la gratuidad. Y lo que mencionó este diputado de la UDI es que lamentablemente, y él dentro de sus cosas de patrón de fondo, le salió todo lo miserable que puede llegar a ser, y mencionó como hipótesis de que es posible de que muchos jóvenes de estratos medios bajos, muy bajos, estén optando por ir a la universidad a estudiar en vez de hacer el servicio militar como postulante, como voluntario. Y por lo tanto, en vez de estar, comillas, en sus palabras, gastándose ese material en tener reclutas fáciles como voluntarios para el servicio militar, por culpa de la gratuidad, estén optando por ir a estudiar, a formarse. Y ese es el diputado Guillermo Ramírez. Guillermo Ramírez es mi miserable de la semana por su comentario de patrón de fondo de cómo estos rotos de mierda se les ocurre ir a estudiar con gratuidad cuando debieran estar engrosando las filas del ejército como carne de cañón. Porque tampoco van a ir a los altos mandos, son que es carne de cañón.
¿Tú cachai que los de la UDI son conocidos porque, aparte son Opus Dei, de una cantidad de hijos importante? Entonces, habría que preguntarle a Guillermo Ramírez, ¿alguno de sus hijos ha hecho el servicio militar de forma voluntaria? No en las escuelas oficiales, sino ha hecho el servicio militar como cualquier hijo de vecino. Lo dudo. Mira, ¿sabéis qué? Para contar una infidencia, yo tengo un hermano menor, tiene 17 años, y salió por sorteo al servicio militar. Ah, ya. Bueno, se lo fue a sacar el cartón de reclutamiento porque los cabros no están ni ahí con el servicio militar. Prefiere ir a estudiar hasta un técnico, compadre, en vez de andar hueveando como pelado y que le pagan 100 lucas mensuales, si es que les pagan. Y con el tema de Franco Vargas, si no me equivoco, menos van a querer enrolarse. No, no, tampoco hay incentivo. Ojo, perdón, antes de pasar al tema de las recomendaciones, ese es un problema que está teniendo Occidente, ¿eh? Se están quedando producto del servicio militar voluntario, nos guste o no, pero producto del servicio militar voluntario, hay pocos reclutas. En Estados Unidos, poco más que les tienen que ir a hacer con porristas a los college, a las universidades, a los colegios, para que se inscriban como voluntarios, porque en Occidente no hay voluntarios. Caso contrario que está pasando en Oriente. Pero bueno, interesante el cambio ahí de signo. ¿Alguna recomendación? Sí, compadre. Mi recomendación, yo ya parezco canuto en este sentido. Bueno, soy canuto, pero ahora lo voy a hacer de la política. Mi recomendación es, perdón, este domingo, por favor, vayan a votar. Las personas que les corresponde votar, creo que son solo 4 regiones que no van a votar, y que vayan a votar y que voten por la opción progresista, y que no solamente vayan a votar, si pueden ir temprano en la mañana a reemplazar a esos vocales que no llegaron por estar curados, por carretero, etcétera, porque cuando no se constituye una mesa, se constituye con las personas que están ahí, que se inscriban de apoderados de mesa. Va a ser importantísimo defender los votos, sobre todo, por ejemplo, en Santiago Centro, donde la derecha tiene grandes, Santiago en general como región, tiene gran despliegue, y no se va a olvidar de mí, es muy entretenido defender los votos. Es muy entretenido porque estar peleando, entre comillas, de buena forma, con un facho, ahí defendiendo el voto por una raya, por una mosca, etcétera, uno se da un lujo cuando gana, compadre. Así que mi recomendación es participen, vayan a darle otra derrota a la derecha, sean vocales o apoderados de mesa y hagan práctica de militante, hagan práctica de izquierda de verdad, no solamente estar viendo este programa, viendo unas noticias, leyendo un libro, no, sino para ser de izquierda hay que ser de verdad y hay que estar en terreno. ¿Cuál ha sido la defensa de voto más entretenida que te ha tocado? Contra un abogado en Cerro Navia. Defendiendo, me decía, no, es que lo que pasa es que yo soy abogado y la ley se interpreta y aquí claramente no marcó una preferencia, siendo que no tenía una línea, ¿cachai? No tenía una línea, pero sí tenía un ¿cachai? Y la ley es clara en ese sentido, po. Cuando indica una preferencia, no tiene por qué ser una línea, es claramente que un voto válido. Es objetado, pero es válido. Entonces esta persona era para la pro rechazo, sacándose el papel de que era abogado de la Católica, decía que no, que aunque la ley diga eso, hay que interpretarla. Santa. Yo tuve la defensa de voto más entretenida, me voy a devolver al año 2009, y yo era apoderado de mesa de Jorge Arrate. Cacha, del tiempo que te estoy hablando, de Jorge Arrate en ese tiempo. ¿Y sabes por qué estuvo entretenida? Porque llegó mucha prensa, entonces estaba lleno de cables, de cámaras, estaba la gente de Marco Enríquez Ominami, estaba la gente de Piñera. De hecho, estábamos todos sentados en ciertas mesas y los más pobretones éramos nosotros. A la gente que fue por el comando de Piñera les llevaron desayunos, almuerzos, cositas para picar, carpetas. Uno iba con su cuaderno Rein, Colón, iba anotando todas las hueitas que había. Ya, mi recomendación, yo no soy muy adicto al cine chileno, pero me gustó la película El lugar de la otra, de la directora Maite Alberdi. La productora no me gusta mucho, que es Fábula, pero la Fábula se llama la productora chilena. Pero la directora Maite Alberdi me ha gustado mucho las producciones que ha hecho, y en este caso, En lugar de la otra, hay un juego de intertextualidad para quienes les guste la literatura chilena, muy interesante, con María Luisa Bombal, etcétera. Así que
Ahí una tarde de cine, tuve con mi polola el otro día, vimos El lugar de la otra y me tincó. Sin ser yo muy adicto al cine chileno, me gustó la película, liviana, fíjate, muy liviana y algo anterior a la dictadura y a la UP que critican siempre tanto al cine chileno porque solamente hace películas relacionadas con el golpe, la UP y la dictadura. Y fíjate que ya que nos gustan los datos, es una minoría las películas que se hacen respecto a la dictadura y a la UP. Lo que pasa es que son las más comercializadas y las que obtienen mayor publicidad. Pero fíjate que no son mayoría esas películas. De hecho, esta está basada en el año 1955 cuando recibe el Nobel Gabriela Mistral, creo. No, lo recibe antes ella. En fin, eso sería. ¿Algún otro comentario, amigo mío? ¿Algo? ¿No lo recibió en 1945? No me acuerdo. Sí, por eso fue antes. Me confundí. Ya. No era el 55, era el 45. Me voy a sumar a tu recomendación de cine chileno, pero esta antigua. Vean Mala Leche. Puta que entretenía esa película. Y no habla Ya, me estáis molestando porque estoy viendo recién Juego de Tronos. Ya. No, pero yo he visto Mala Leche, pero la recomiendo de nuevo porque es muy buena. La he visto como 10 veces. Ya. Debería de nuevo. Ya. Eso, compadre. Ya, cuídense, que estén bien. Recuerden like, suscribir, comentar, voten. Tenemos a la Pepa Hoffman nominada o Guillermo Ramírez. Próxima semana, último capítulo. Es posible, van a recibir noticias de que tengamos un pequeño live el día domingo, esperando el recuento de votos, y el lunes haciendo todo el análisis correspondiente como el día de hoy. Cuídense mucho, estamos a poco de terminar la primera temporada. Nos vemos. Exitosa primera temporada. Exitosa primera temporada. Cuídense, cuídense. Chao, 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 chao. Nos vemos. Tan bonita, tan chiquita.